La política tucumana y nacional. Hay una tensión ya y hay olorcito a elecciones. Bueno, el licenciado va a saber explicarnos. ¿Cómo le va, Patricia? Buenas tardes. Patricio Adorno, ¿Cómo en los estás? estudios. Buenas tardes. Creo que lo planteaste muy bien. La tensión viene escalando primero de a poquito y cada vez con menos reticencias de ninguno de los lados. Ni siquiera el gobernador Jaldo busca ya poner paños fríos a la relación con Nación, que empieza a ser un poquito más pedregosa de lo que fue antes, sobre todo ahora que hay un espacio interno que responde a Cristina Kirchner dentro del PJ, que pugna por salir a jugar políticamente y por tener pista electoral, y empieza a haber rispideces con quien es hasta ahora el principal candidato del oficialismo nacional en la provincia de Tucumán. Sí. Estamos hablando de Lisandro Catalán, que a veces viene en un rol de vicejefe de gabinete de ministros, secretario del Interior, y a veces viene en papel de primer candidato a diputado nacional libertario, y empieza a haber algún que otro resquemor, al parecer, entre el gobernador de la provincia y el Armado Nacional, porque lo que está en el fondo, lo que se ve en los estudios de opinión pública, lo que se empieza a ver en las declaraciones de todos los políticos, es que el tema de discusión parece estar definido y es apoyar o no apoyar a Javier Milei. Y ese tema a Osvaldo Jaldo lo tiene incómodo porque en el fondo tiene una posición dialoguista de Tucumán primero, de defender los intereses de la provincia, lo dijo en una conferencia de prensa el día de hoy, pero al mismo tiempo tiene que garantizar que el armado peronista en la provincia responda a los intereses institucionales. Y hablando de armado, vos lo dijiste bien, hay reconfiguraciones también, caras viejas, conocidas, y que vuelven nuevamente con, cargos puntuales e importantes. Y que están vinculados a la señora que estamos viendo en pantalla, a Cristina Fernández de Kirchner, porque en medio de esta puja interna que empieza a haber en el PJ de empezar a discutir las candidaturas a 6 meses de que sea el cierre de listas, lo hacen en agosto el cierre de listas, de repente Osvaldo Jaldo está viendo que un sector que tiene ideas muy afines a Cristina Kirchner puede ser molesto a la hora o puede tratar de buscar imponer condiciones en una elección interna que convocó el propio gobernador al PJ para definir la nómina de candidaturas, y quizá pensando, especulando en debilitar el armado opositor, empezar a incluir en el gabinete a personas que están vinculadas a este sector, al kirchnerismo puntualmente. Claro. Cierto es que, por lo menos en el área de vivienda, las personas que nombraron o que designaron tuvieron una experiencia previa y estuvieron muy involucradas durante el gobierno de Alberto Fernández en el área de viviendas, en la política habitacional, que de alguna manera avala o matiza esta incorporación. Claro. No dejan de tener el corazoncito puesto en el Instituto Patria, si podríamos llamarlo así de alguna manera. Y del otro lado, la Libertad Avanza, que en principio uno diría tiene el camino allanado a nivel nacional para presentar sus candidaturas, por un lado, expulsa al bloque de legisladores de la legislatura de Tucumán en un comunicado medio trasnochado que salió en redes sociales y dice José Macome, que en principio sonaba como uno de los postulantes a ocupar el tercer lugar en la lista libertaria, ese legislador que su bloque lleva el nombre de nuestro espacio, claro, que su bloque en la legislatura lleva el nombre Libertad Avanza, no nos representa. La otra persona que no nos representa es la persona que abrió la puerta de Tucumán, que fue la primera, su padre supo ser la primera persona que le dio trabajo al presidente de la Nación como asesor. Estamos hablando de Ricardo Bussi, que tampoco está cerca ya de la Libertad Avanza, y déjame decirte un dato de color sobre Bussi, es el legislador que hoy tiene en sus manos la posibilidad de que la Libertad Avanza, si no se modifica el escenario electoral que estamos viendo que se avecina, se lleve o no la segunda banca que está en disputa. Hoy Ricardo Bussi, si juega dentro del esquema de la Libertad Avanza, puede garantizar que veamos un reparto 2-2, es decir, que el peronismo se lleve 2 bancas y que la Libertad se lleve 2 bancas. Si Ricardo Bussi juega por fuera, esa tercera banca está en disputa. Que todavía él no salió a hablar, ¿no?
No Él fue bastante, a ver, Claro. políticamente correcto Como con que está Lisandro Catalán. dolorido porque, como vos dijiste, él fue el que abrió la puerta a Libertad Avanza aquí en la provincia de Tucumán. Así es, puso su sello partidario a disposición de las fuerzas nacionales. La figura del señor presidente. De hecho, acá a la vuelta de este Claro. estudio hay un cartel enorme Sí. que tiene a ambos, a Ricardo Bussi y a Sí, Javier sí. Milei, que quedó de las últimas elecciones nacionales. Sí, total. Es cierto que Ricardo Bussi no fue del todo condescendiente con Catalán cuando dijo, y si lo soltamos en Ranchillo, no sabe volver. Digo, estos ejemplos de Claro. políticos que llegan en paracaídas a la provincia y que intentan tener una candidatura, ya se vieron y no siempre fueron del todo fructíferos, salvo honradas excepciones, que creo que es algo que la propia Libertad Avanza Nacional ve en la figura de Catalán y que con algunos acercamientos o alianzas que empiezan a tejerse con sectores del radicalismo que supieron encolumnarse con Mariano Campero, empiezan a tratar de tener aquello de lo que hoy carecen, que es pregnancia territorial. Claro. Y me refiero puntualmente a Sebastián Salazar y Paula Quiles, la pareja de Bellavista, Sí, que sí. encolumnados detrás de Mariano Campero, se sacaron una foto bastante llamativa con el vicejefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Para mí, algo viene por ese lado. Para mí también. Y me huele desde el año pasado, desde que lo pusiste en la figura, ¿no? Al doctor Salazar, y que estuvo acá en el programa, y cuando le preguntamos, ¿sería candidato el próximo año? Hablando del 2024, la pregunta al 2025, y él dijo, yo voy a trabajar por el bien de Tucumán. Recordemos que de la oposición tucumana, sacando al espacio de Fuerza Republicana, que hoy también perdió a su principal espadachín en la sección electoral, que es más difícil para la oposición, que es el este tucumano, Sí, sí. Que lo perdió a Gerardo Huesen. Sebastián Salazar es uno de los dirigentes con mejor proyección de la oposición en el este Y en tucumano. figura política tiene intachable, ¿no? Porque Sí. nunca se habló mal como político del doctor Sebastián Salazar. Y a nivel municipal tiene un reconocimiento muy parecido Muy al de importante. Roberto Sánchez Sí. y Mariano Campero respecto a la gestión de las municipalidades. Sí, Algo que, un detalle no menor, hablando de municipios, se conoció que la Procelac efectivizó la denuncia por supuesta malversación de fondos o fondos no rendidos correctamente a municipios de la provincia. Creo yo, por la experiencia que uno tiene viendo cómo se comportan oficialismos, que eso no sucede Sí. si no hay alguien que lo avale políticamente, y yo no descartaría que esto tenga alguna relación o alguna vinculación con las rispideces que tiene el gobernador. Lo que no sé es si son las rispideces que tiene el gobernador con la Libertad Avanza o con el kirchnerismo.